estoy viendo la barra de herramientas. No, perfecto. Listo, yo veo la herramienta. Comenzaste a ¿Ves grabar. la pantalla completa o se volvió a presentación de PowerPoint? Se volvió a presentación PowerPoint. Bueno, entonces déjame Ponte en cerrar. lugar de presentación, lo tienes arriba. Porque, espérate, ¿lo tengo en dónde? Arriba, tienen ¿Quieres? un desplegado que dice reanudar presentación. Ah, no, correcto. Perfecto. Si quieres, no sé si paras y Sí, vuelves a grabar. Y tú me dices. ah, está grabado. Ah, comenzamos. Bueno, les envío un saludo desde aquí de Caracas, junto al profesor Joao. Yo soy el profesor Ricardo Sanz. Somos profesores de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Arquitectura, y bueno, encantados los dos de poder tener este intercambio, este, bueno, por ahora por esta vía, y demostrarle un poco el trabajo que, fíjense, yo les voy a hablar un poco de las experiencias académicas en la Facultad de Arquitectura, que hemos tenido la oportunidad de hacer em, tanto de mi parte y en conjunto con el profesor Joao. Voy a explicar dos experiencias docentes, dos experiencias del taller de proyectos que tienen que ver con la vivienda específicamente. Y con la vivienda, de alguna manera, tratando intentando trastocar ciertas visiones o conceptos asumidos generalmente. Voy a comenzar por esta experiencia que ven allí en pantalla que se llama Detroit Types o Ciudad Fantasma. eh, que era una experiencia ubicada, como su título lo dice, en Detroit, Michigan, en los Estados Unidos. Por qué tan lejos de nuestro contexto en Venezuela? Bueno, fíjense, a mí lo que me interesaba hacer con los alumnos era un poco moverlos, eh, que se cuestionaran el tipo de espacio en el que se desenvuelve típicamente la vida de ellos y típicamente la vida de nosotros en general. Es decir, un edificio de apartamentos o una casa convencional. Y entonces me apoyé en lo que llaman, digamos que tomé como referencia los palansterios de Charles Fourier, pertenecientes a la producción del social, el denominado socialismo utópico, que eran unas comunidades de consumo, de producción y consumo, donde habían las relaciones de las personas en esta idea de Fourier estaban mediadas por espacios comunes, eran unas especies de cooperativas. Esto formaba parte, bueno, por supuesto, de una posición ideológica que criticaba el capitalismo de este momento, de ese momento. Estamos hablando siglo XIX e incluso el siglo anterior, el siglo XVIII. Entonces, bueno, digamos que esta idea de la vivienda me sirvió para construir una, una experiencia que se ubicara en Detroit. Y voy a explicar por qué. Detroit es una ciudad que ha sufrido en los últimos años, quizás desde el último tercio del siglo XX hasta la actualidad, de un proceso que por lo menos para nosotros ha sido inédito, de una ciudad moderna. Es una ciudad que se ha ido vaciando. La gente no la ha ido poblando en ese término de tiempo que les comento, sino se ha ido yendo, ha ido migrando. Es una ciudad que se está vaciando de personas. Y grandes zonas de ese territorio urbano, sobre todo urbanizaciones de clase media y de clase alta, han sido abandonadas. Esto se debe a factores múltiples que combinados han producido este fenómeno en la época en la que vivimos.
factores como económicos, factores de intolerancia racial y, bueno, otros que quizás no valga la pena explicar con detenimiento en esta presentación. Pero bueno, esto ha producido un fenómeno que para cualquier persona yo creo que es interesante, cualquier testigo de un fenómeno como este, de la ciudad y lo que nos importa a los arquitectos en última instancia, que es la ciudad. Una ciudad que en la actualidad se ha ido vaciando de personas, con lo cual han quedado unos territorios, como les dije, que son de los pocos territorios no contaminados de Detroit, porque eran los espacios donde la gente vivía. En Detroit hay gran parte de su suelo está contaminado porque recuerden que Detroit es famosa por tener las empresas asentadas allí, las empresas automovilísticas, como Ford, por poner un ejemplo. Creo que de alguna manera se instalaron allí o nacieron allí. De hecho, creo que esa ciudad le decían Motor City. Es una de las denominaciones que tiene. Entonces, ¿qué ha pasado? Allí hay unos planos donde, bueno, pueden observar más o menos la ubicación del estado y lo cerca que está de Canadá, está al norte de los Estados Unidos. Y bueno, un poco ahí hay una imagen o un dibujo de Detroit eh, hacia el siglo XIX, probablemente. Y también un episodio que para los norteamericanos es muy importante, que es la conquista del oeste, la cual yo quise traer a colación para la experiencia, porque lo que me pareció, junto al fenómeno que se sucede en Detroit, es que las personas actualmente han decidido utilizar los terrenos abandonados para hacerlos productivos agrícolamente, en unas especies de sembradíos de viveros sobre estos terrenos de viviendas abandonadas para poder autoabastecerse. Entonces, digamos que han creado una especie de economía paralela a la que queda de la ciudad funcionando. Entonces, bueno, esto me pareció un fenómeno muy interesante y pensé en que por qué no repoblábamos la ciudad con las ideas o las referencias de los balansterios de Fourier, que por cierto en Francia hay uno muy famoso, bueno, derivado de estas ideas, que es el familisterio de Godin, creo que se puede pronunciar en francés, que además ha sido de las ideas llevadas a la práctica, derivadas de las de Fourier, más exitosas. Entonces, ¿por qué no poblar nuevamente Detroit con estas ideas de comunidades sobre un territorio que había sido abandonado? Para ello, revisamos dos textos de arquitectura de los americanos, de Ellen Trotman, y Comunas en el Nuevo Mundo. La arquitectura de los americanos, por obvias razones. ¿Cuál era la cultura constructiva de los norteamericanos? Y siendo venezolanos, estudiantes venezolanos, conocer un poco esa cultura, la cultura popular constructiva de los americanos, que, bueno, finalmente nos decantamos por la madera, porque es un país que construye mucho en madera. Y bueno, además que se construye muy rápido, ya, eh, bueno, del paisaje urbano norteamericano, tanto del suburbio como de la ciudad, por lo menos inicialmente. Y Comunas en el Nuevo Mundo, porque este texto de Lisolet y O.M. Ongers trataba de varias de estas comunidades con, digamos, una visión, un pensamiento eh, apartado de la vida o de las nociones comunes de la sociedad, como han hecho vida en Estados Unidos desde 1700. El texto propone, era otro tema que le daba sentido a donde yo quería llegar con los alumnos, que era proponer unos programas, unas formas de vidas alternativas, de espacios comunes, unas relaciones, unas nuevas relaciones a las que nosotros no estamos acostumbrados, porque en general no vivimos en comunidades de este tipo. Bueno, para que se acercaran a estas comunidades que ya han sido, muchas de ellas exitosas en Estados Unidos, y quizás Estados Unidos es el país que ha albergado, por lo menos en alguna época, la mayor diversidad de sistemas de vida, probablemente, de sistemas sociales, a un mismo tiempo.
Bueno, aquí verían otras referencias de la propia historia de las comunidades indígenas que vivieron en los Estados Unidos, que también nos sirvieron para estudiar los tipos de agrupaciones a los que íbamos a desarrollar junto a los alumnos. Poco, bueno, ven imágenes de partes de la ciudad. Em, Parece una película, pero es real. Pareciera que, no sé, una imagen de una película posapocalíptica, una distopía. Y entonces nos planteamos a lo largo del semestre producir comunidades de alguna manera en que cada participante de esta experiencia desarrollara un sistema de relaciones sociales que por supuesto estuviese cobijada por arquitectura y que estas personas que en teoría iban a vivir allí se abocaran al trabajo como las de Fourier, a un trabajo de producción agrícola, pues de cultivo, de autosustentación. Ahí pueden ver una, que lo interesante era que se cerraba sobre el tejido original de la ciudad. No todas funcionaban así. Que quizás esta es una de los, en términos más clásicos, un palacerio protegido de una comunidad que volvió a asentarse en estos territorios abandonados de Detroit. Aquí hay otra propuesta, que más bien es una propuesta trabajando sobre las parcelas abandonadas de la ciudad, es más disgregada, es más abierta. Es decir, se dispone de distintas edificaciones para ir reubicándose y reutilizando las parcelas, tanto para la vida como para el cultivo. Viendo, bueno, algunas de estas edificaciones que ya existían en la ciudad eh, refaccionando algunas, o bueno, dejando lo que está allí, pues trabajando entre lo nuevo y lo que ha quedado en la ciudad. Aquí vemos el desarrollo de algunas de las unidades que por lo general tenían espacios compartidos, eso era lo interesante. A veces eran dormitorios, generalmente eran las cocinas o espacios para estar, y que reducían de alguna manera, a veces de unas formas más extremas, el espacio de lo privado, para llevar un poco esta idea de la cooperatividad, intercambio y convivencia, bueno, a ver hasta dónde nos podía llevar en el desarrollo de la organización de los espacios del programa de estas viviendas, a ver hasta dónde nos podía llevar, qué límites podíamos encontrar o qué esquemas nos servían para plantear esta convivencia en esos espacios. Ahí podrán ver unas alas que son de dormitorios que son comunes. Estas eran sociedades que también a ellos proponían que dependiendo de las edades podían los espacios ser más o menos privados. O si las personas que convivían en estas comunidades estaban casados o no. Entonces, una de las cosas más interesantes, ellos imaginaban cómo vivía la gente allí para desarrollar los espacios de convivencia vivieron anteriormente. Bueno, y detallado con ven que algunas funcionan como celdas individuales para el tema de dormitorio. Y bueno, y esto por supuesto iba a depender de la organización social que ellos proponían. Aquí ven otra de las propuestas que se colocaba a borde con las parcelas, no tocaba lo que existía, no utilizaba como una unidad de vivienda, pero que recogía la referencia del típico granero norteamericano, ese que generalmente pintan de rojo, a varios niveles, y que se proponía de alguna manera también organizarlo dependiendo de la persona o de las personas o del grupo social dentro de esa unidad. Y ven otra de las propuestas más cerca del río de la ciudad, eh, bueno, organizada con un espacio de muelle, de muelle, y ven alrededor la producción
de los temas de sembradío, propuestas, explicaciones, los análisis, a vivienda llamada del tipo A, que es muy, bueno, que se ha hecho muchas veces en la cultura norteamericana. El tema del trabajo, o sea, del trabajo constructivo, como ellos, o el acuerdo que habíamos llegado, conversando con los alumnos, y que fuese en madera, como les había comentado. Entonces, bueno, las referencias van un poco a las construcciones típicas norteamericanas en madera, siempre buscando, bueno, formas de actualizarlas, renovarlas, estudiando qué sistemas son, porque, bueno, esos sistemas han pasado por varias etapas históricas en esa cultura constructiva norteamericana, y, bueno, viendo un poco qué era lo que estaba pasando ahorita, temas eh, constructivos de este tipo. Y ven un despiece de una de las, de los cuerpos de edificación que les comenté, el detallado propio del tema de la madera. Aquí ven otro que es interesante porque también parte de la idea de que los sistemas no tienen por qué necesariamente, cuando se reinsertan en el tejido de Detroit, ser cerrados. Pueden ser como pieza eh, más de punto en cada sitio, sin permitiendo la apertura, la reutilización de edificaciones que quizás no estaban en tan mal estado. Otra vez, una propuesta que se remitía más a ideas quizás más clásicas de los palansterios como elementos o unidades cerradas y protegidas de la sociedad de la vida social, digamos, convencional. El tema de la posibilidad de al intermedio, que son privadas cuando las personas viven en pareja o están casadas, para decirlo de alguna manera, y habitaciones o espacios, para llamarlo de la forma adecuada, espacios para dormir que son comunes cuando la gente no tiene, no, según el diseño de esta alumna, cuando no tiene una pareja. Y ven un poco en una visión más lejana, desde más lejos, algunas de las intervenciones sobre un tramado de un suburbio típico de Detroit, cómo se distribuyen esas intervenciones. Esas son las parcelas típicas de una urbanización de Detroit, esas formas rectangulares atravesadas por calles. ¿No? Aquí tiene un poco el registro de la entrega, de lo que llaman aquí entrega o trabajo final con el jurado. El profesor Joao fue jurado en algo, si fue de, de la entrega final del trabajo final, pero citamos alguna vez y escuchamos recomendaciones sobre algunas otras imágenes de las unidades, el estado en la vivienda tipo A. Y, bueno, imágenes del sistema en la trama de la ciudad de Detroit. Dos proyectos distintos que atendían a dos cosas distintas, como les dije, el de abajo atendiendo más a una idea de palansterio más clásica, pues de unidad cerrada, y una idea, una sección en la parte superior de edificaciones que se abren con patios abiertos hacia el tejido urbano de Detroit, que generan espacios de intercambio. En lo más dibujos, secciones detallados de las viviendas. Y una presentación final de los mejores trabajos que pudo ser llevada a Detroit y presentada ya para
colegios uno de los colegios de arquitectos más importantes de los Estados Unidos, que es el ACSA, ACSA. Eh, bueno, que enviamos la propuesta para una convocatoria que se hizo en la ciudad de Detroit y fue aceptado como trabajo a presentar. Y un grupo de alumnos fue a hacer la presentación y la explicación del trabajo en Detroit. Bueno, un poco de la bibliografía que se utilizó para la experiencia docente, para el trabajo. Y la segunda experiencia que hicimos el profesor Joao y yo juntos, que se llama Viviendas en Tejido. Esta también es una experiencia, bueno, como su nombre lo indica, sobre la vivienda, pero que atiende un problema nacional, un problema venezolano. Tiene que ver con lo que explicó el profesor Joao sobre su labor como arquitecto proyectista en la ciudad de Caracas y fuera de ella, en otras partes del país, que es quizás la ausencia de modelos que de alguna manera de vivienda de bajo costo, que de alguna manera estén actualizados, con, bueno, con las circunstancias y condiciones en las que vivimos actualmente. Y sobre todo tomando en cuenta ya a la distancia del tiempo que otros modelos se han probado anteriormente y no han sido tan exitosos por temas de su altura, por temas de la dependencia de dispositivos como el ascensor y que se carezca de los suficientes recursos para mantenerlos en vigencia en el tiempo, sobre las relaciones de las propias personas que viven en estos desarrollos y que quizás muchas de los estudios lo que han reflejado acerca de eso que no han sido los más convenientes. Es decir, cómo se agrupa a personas para vivir juntos bajo ciertos modelos que progresivamente, de alguna forma y a partir de estudios, se han demostrado que no han sido tan exitosos. Quizás muchas veces ha pasado lo contrario. Es decir, más que solucionar el problema, han creado otros nuevos en términos de convivencia de la gente. Y dificultad, como les decía antes, para que se mantengan en vigencia ciertos modelos que dependen de dispositivos como el ascensor. Es decir, ahí estamos hablando de temas de densidad, escala y altura. Entonces, bueno, pensábamos la vivienda en tejido como un modelo alternativo que voy a pasar a explicar, sin necesariamente abandonar algunos otros, pero sí darles como el bloque de vivienda que yo comentó al principio de su presentación, el bloque moderno, el bloque clásico, y uno que, bueno, que no ha aparecido todavía, que es que en Europa lo existe, muchas de las ciudades están conformadas a partir de él, que es un bloque perimetral que suele ser no muy alto, que tiene un patio en el centro. En Caracas tenemos la vivienda del silencio hecha por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, llamada los bloques del silencio, que parten de esta idea. Son unos bloques perimetrales a la calle, de borde contra la calle, con un espacio central o patio al interior. Entonces, bueno, aquí de alguna manera hay unos conceptos que les pueden servir a ustedes, como el de viviendas en tejido, eh, para que funcionen como viviendas colectivas y que mantengan estas condiciones que nos interesan, porque creemos que resuelven de alguna manera o empiezan como condición inicial a resolver varios problemas. Tomando en cuenta que deben ser de baja altura para no depender de dispositivos como el ascensor, por ejemplo, y una alta densidad, es decir, una que, que, que garanticen una convivencia de, de alta calidad, pero con versus donde van a ser ubicadas una buena cantidad de habitantes, pues, versus una alta densidad, eh, que puedan garantizar que no sean viviendas, o sea, que no resuelvan el problema de cierta cantidad respecto al área donde de cierta cantidad de personas respecto al área donde van a ser ubicadas. Entonces, bueno, la vivienda en tejido, como dice el texto, es una estrategia proyectual que parte de un patio.
Es decir, en general el patio claustral, porque es el patio que desde donde se organiza la edificación. Es decir, sin ese patio no existiría esa edificación establecida de esa manera. Entonces son viviendas que se organizan a partir o alrededor de patios y que además, por eso se las en tejido, están articuladas porque en su crecimiento, están eh, casados, articulados de forma, digamos, ¿cómo se diría? Inevitable en ese crecimiento, tanto la producción de la vivienda como la producción del patio. Es decir, cada vez que se va desarrollando el sistema, se resuelve la vivienda y se resuelve el patio. Principio para la experiencia, nosotros decidimos que los alumnos estudiaran varios casos de estudio, varias edificaciones. Hacer una selección de casos de estudio para que los estudiantes las, las analizaran, las estudiaran y sobre todo pudiesen construir unos modelos que les permitieran familiarizarse con el espacio de. Colocamos mayormente modelos paradigmáticos de la producción europea, algunos modernos, otros un poco más actuales y algunos que otros producidos en Norteamérica. Y por supuesto algunos también de, de esto, creo sí, sin temor a equivocarme, los bloques del 23 de enero que Joao mostró en una foto al principio de su presentación, también los analizamos, que son de Carlos Raúl Villanueva, que lo he nombrado varias veces, bueno, digamos que es el arquitecto venezolano más representativo que tenemos. Ahí ven una vivienda producida a principio del siglo XX, en las dos primeras décadas del siglo XX, que es el edificio hecho en Moscú, eh, Narcotim, bueno, que también atiende este modelo de bloque, tiene usos comunes para los habitantes, y que ha terminado ahorita, bueno, no sé si están enterados, lo han reconstruido, eh, respetando, digamos, su aspecto, su materialidad, pero con el fin de que lo vivan en él personas, o sea, van a ser apartamentos como de lujo, pues, en la actualidad. Lo que puede uno agradecer o estar eh, contento es que el edificio se haya conservado, no se haya perdido, no se haya destruido, pero digamos que cambió en el tiempo, cambió su destino. Ahora va a ser para personas bueno, de ciertos recursos y ya no está destinado como un edificio para vivienda social obrera. Bueno, entonces, ¿cómo nos aproximamos con los alumnos a trabajar sobre lo que nosotros hemos denominado vivienda en tejido? Con unos ejercicios de producción de sistemas geométricos que estaban todavía separados vamos a decir, vamos a llamarlo así, del destino de la edificación, es decir, en dónde iba a ser ubicada. Primero, un ejercicio de manipulación geométrica que permitiese a los alumnos controlar o producir sistemas, leyes geométricas que le permitiesen proponer unos sistemas que se iban a convertir en esas viviendas. Ahí ven algunos ejemplos que nosotros como referencia les dimos y estudiamos. En paralelo estaba la elección de un terreno real, una parcela real en la ciudad de Caracas, en una zona que se llama Antímano, una zona industrial, probablemente cambie su uso, bueno, en algunos años, en una gran parcela como de 80 por 90 metros, que pueden ver allí resaltada en verde. Y otros ejercicios que ha hecho el profesor Joao del lado izquierdo, con fines u
objetivos parecidos. Y pueden ver los primeros trabajos, los primeros ejercicios que hicieron los alumnos para la comprobación de sistemas que pudiesen funcionar para resolver el tema de la vivienda en tejido. Ustedes pueden ver que del lado izquierdo hay un tema que es todavía más gráfico, que está en dos dimensiones, y del lado derecho hay unas imágenes que ya están construidas a partir de lo tridimensional. Otros ejercicios, pruebas, comprobaciones. Ya ahí con ellos habíamos conversado de ciertas dimensiones probables para los apartamentos, pues los espacios que se pudiesen habitar en estos elementos que ellos todavía estaban articulando, moviendo, asociando, siempre teniendo en cuenta, como les dije, la producción de un espacio común, que es donde se daría el intercambio de las personas que iban a vivir allí, o que se propone vivan allí. Sobre todo porque pensábamos que la cercanía a un espacio que comparten subunidades de una unidad mayor es lo que garantiza quizás una convivencia de mayor calidad. Es decir, poder tener un espacio común de un cierto tipo de personas, que no es el espacio común de de todo el complejo, es lo que pensamos que da o provee de cierta facilidad para que las personas se apropien de esos espacios. Es decir, dentro de una comunidad mayor hay pequeñas comunidades a las cuales les pertenece en común el uso de un espacio, vamos a llamarlo, sí, público, eh, común a ellos, pues a estas familias, y de los cuales, porque son, como les comentamos, iban a ser viviendas de poca altura, pudiesen comunicarse a través de ese patio, ver a los hijos jugando y poderse ver entre vecinos, tanto en el patio como a través de las viviendas. Estábamos hablando de edificaciones no mayor de 4 niveles. Bueno, otros ejercicios donde ven que se va complejizando el proceso de detallado de las piezas y sus articulaciones. Hay un ejercicio abajo muy interesante de este alumno que también puede estar incluyendo modelos que quizás nosotros en las reflexiones que hemos hecho con los alumnos pudiesen estar, como habíamos dicho, o yo había dejado entrever, eh, criticados. O sea, quizás el bloque moderno de, de cierta altura, de una cantidad de pisos, quizás haya traído varios inconvenientes para la vida en comunidad, tanto su dimensión como su altura, pero que pudiesen ser incluidos en estos modelos de otras formas, es decir, tomando en cuenta esos problemas para asociarlo a la vivienda en tejido y que quizás pudiesen resolver los bordes urbanos, porque uno de los problemas que tienen las matrices de tejido es que no tendrían por qué cerrarse nunca y necesitamos poder cerrarlas porque ellas construyen borde hacia la ciudad. Estos sistemas construyen borde hacia la ciudad. Entonces era interesante cómo los alumnos se acercaban a ese posible cierre con modelos distintos de vivienda social, adaptándolo o tomando en cuenta quizás ciertos inconvenientes que con anterioridad se han venido dando con ellos. Bueno, ahí vemos ya unos trabajos más elaborados de cómo podrían ser estos conjuntos, tanto en plano, tanto en planta, como en el conjunto, una imagen tridimensional. Sus secciones y otros ejemplos de lo que pudimos desarrollar en el semestre. Tratando de que constructivamente estuviesen cerca de las cosas que se pueden hacer en nuestro país, como bien Joao comentó. O sea, aquí estas viviendas, algunos dibujos no tan desarrollados,
pero digamos que en pensamiento cercana a lo que propuso Joao en su charla anterior. Es decir, construir con láminas livianas, metálicas, con la cultura constructiva que tenemos en el país y que posibilitaría, además de forzar un poco o cuestionar modelos existentes para resolver este tipo de edificaciones, oye, acercarnos a los sistemas con los que se puede trabajar aquí, los sistemas constructivos con los que podemos trabajar en Venezuela. Dos propuestas distintas, plantas. eh, Ven que los temas de los patios, en muchos de los casos, son patios que se van integrando de manera orgánica a las viviendas, no siempre son patios rectangulares o cuadrados, sino también hay patios que pueden lograr dinamizarse y pueden, sobre todo en el proyecto de la izquierda, de lo que les hablaba antes, que hay un borde o un anillo que rodea, que es una especie de bloque perimetral, es un tipo de vivienda, pero que en su interior resguarda un sistema de viviendas en tejido con patio y que el anillo sirve para hacer esa vinculación entre este conjunto de viviendas patio con la ciudad. Entonces es interesante la imagen de la izquierda porque de manera muy ilustra, de manera muy fácil, esa mezcla de tipos que nosotros creemos que en algunos casos tiene sus inconvenientes, pero que quizás complementado o combinado con otros, oye, pueden ser de mayor alcance, podemos tener mayor éxito en reutilizar algunos modelos combinados con otros nuevos. Bueno, otras imágenes, tanto de una planta de techo como una imagen tridimensional de la propuesta. Y bueno, un proyecto también interesante eh, que quizás se aproximaba más a la reutilización de un bloque moderno, pero llevándolo hasta formas más intrincadas, hasta hacerlo producir patio. Es decir, articulándole elementos en otras direcciones para que pudiese producir ámbitos de patio, que estas comunidades los pudiesen hacer suyos. Una sección de esta propuesta. Y una imagen tridimensional del lado izquierdo y una distinta de otra alumna del lado derecho. Con un patio quizás más convencional, digámoslo así en forma, menos dinámico, más estanco, con una pequeña sección de cómo funcionaban las unidades. Una de las cosas que garantiza la vivienda en tejido es que debe haber, de alguna manera, siempre una conexión entre todas las edificaciones. En la medida en que haya un trabajo sobre este sistema, se pueden producir incluso patios de distintas escalas eh, y de mayor complejidad, o sea, relaciones de esos patios distintas. No siempre tendría que aparecer un solo patio construido como resultado del borde de esta vivienda. Es decir, eh, con una sí, reflexión y trabajo y manipulación de estos elementos, podrían aparecer patios de distinta escala y distintas formas. Y están unos modelos tridimensionales de la vivienda, aquí le decimos maquetas, modelos físicos de los resultados, la, ya ubicados en la parcela que les correspondía. Bueno, y un poco la presentación final del trabajo con jurado y todas las propuestas en conjunto, de cómo se ven las distintas aproximaciones de cada uno de los alumnos. Bueno, gracias. Este, y me despido. No sé si Joao quiere comentar algo.
No, yo creo que finalizamos, ¿no? Voy a parar. Muchas gracias bueno, por la Ok, oportunidad y un saludos, gracias. saludo a todos. Gracias.